Voy a dejar de compartir, así la pongo un segundo en el campus, espérenme. Y bueno, espérenme unos minutitos porque esto requiere varias cosas. Bien. Bueno, ahora sí, igual ustedes prepárense las preguntas. Y ahora así les muestro las actividades y repasamos todo lo que tenemos pendiente o todas las actividades. Bueno, ahí está. Ya está en el aula. Ok. Bueno. Espérenme un segundito más. Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Me están escuchando sonido de fondo? No, profe, se escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo. No, porque yo estoy escuchando ruido y antes estaban en obra acá al lado, digo, por las dudas, porque les va a salir todo grabado. Bueno, vamos a hacer un repasito antes de empezar ya la clase del día de hoy sobre lo que tenemos pendiente. Obviamente ya la actividad primera sobre la tecnología ya cerró y estamos todavía, acuérdense, que cierra el 1 de junio la actividad del panóptico. Recuerden que para esta tienen acá la presentación de la actividad y tienen todos los textos que hay que leer, estos 5 textos y el video. Y esa tienen tiempo hasta el 1 de junio. Después, tienen habilitada también este test de autoevaluación que recién hablábamos, en la cual pueden hacer 3 intentos y para que lo tienen que aprobar, pero tienen que hacer mínimo 2 veces los intentos, que pueden ser en distintos tiempos. Y tienen tiempo hasta el 30 de mayo. Aprobar esta actividad le otorga 10 créditos. Bien. Y hoy, espérenme, voy a ir colapsando para... Ahí está. Hoy vamos a empezar con la clase de las TICs en el campo de la salud. Y ya tienen habilitada la 4ª y última actividad acreditable que les otorga 15 créditos. Esta actividad yo les sugiero, nosotros este tema de las TICs, acá está Guillermo, si querés decir alguna cosa, métete, porque ya vamos a introducirnos en el tema. Esta actividad, obviamente, depende de la clase que se les publicó el viernes, lo que vamos a conversar hoy, y la semana que viene. O sea, este tema, el viernes no van a tener... O sea, sí les voy a habilitar unos videos de ejemplo de historia clínica de la provincia de Santa Fe, pero no es que tienen un tema nuevo. Este tema lo vamos a trabajar hoy y lo vamos a seguir trabajando el miércoles que viene, el martes que viene, con el que seguimos con, hoy empezamos con la introducción y todo lo general de telesalud,
y las TICs en el campo de la salud, y el martes que viene vamos a hablar más de historia clínica electrónica, ¿ok? Esta actividad, la actividad 4, la última, que tienen tiempo de terminar de hacerla el 8 de junio, es la última, y les otorga 15 créditos aprobarla. Les digo, no se apuren a hacerla ahora, háganla después de la segunda clase, la historia clínica. Si bien tienen la parte teórica ya publicada, la clase ya está publicada con todos los materiales guía y la parte teórica, les aconsejo que la empiecen a hacer después de la clase del martes que viene. Total, tienen tiempo para hacerlo, pero así participan de la discusión y sobre todo, porque por ahí salen algunos conceptos y algunas aclaraciones en las clases que les van a servir para después hacer la actividad. Esta actividad es parecida a las anteriores, la cambié, estuve hasta ayer al último momento cambiándola. Cuando ustedes la empiecen, lo primero que les va a aparecer es, bueno, yo justo estaba haciendo una previsualización y, estoy como estudiante, espérenme. Les va a aparecer un caso clínico, una breve introducción y con 3 preguntas que tienen que responder acá. ¿Ok? Después tienen 18 preguntas también generales de telesalud y de historia clínica. ¿Ok? Yo no les puse esta actividad, tienen 2 horas para realizarla. O sea, desde el momento que la empiezan, porque esto no es una carrera, en realidad. La idea es que ustedes puedan empezarla, obviamente teniendo ya leído todos los materiales. Fíjense que para esto hay varias cosas para leer. O sea, por digo, no se apuren a hacer la actividad porque tenemos todos los materiales que están en la clase. Ayer también les volví a agregar a esta clase. Fíjense que, bueno, tienen cosas para seguir profundizando. Acá tienen links a otros documentos. Espérenme que quiero llegar. Bueno, esto que decía acá, en historia clínica también tienen las leyes, que las tienen afuera de la clase también, pero esto estaría bueno que se lean también, que conozcan el marco normativo. Tienen artículos, bueno, estos textos sacados de un artículo que también lo tienen ahí para ver. Y, esperen que quiero llegar acá al final. Yo también les agregué ayer acá en la clase esto que es el marco normativo. Si bien yo les puse y lo tienen como materiales a la ley, la 27706, ¿por qué la tomamos? Porque es la ley que en marzo del 2023 se sancionó en referencia a la historia clínica electrónica. Es nuevita la ley, el marco normativo, que obviamente también hace referencia, por eso los tienen acá, estas otras leyes, que son la de protección de datos personales y la 26529, que todo, en realidad es la ley original de historia clínica general, que también establece los derechos de los pacientes y demás. Entonces, yo les agregué ahora para que sepan en la clase, ayer, esta paginita más en la clase, para que tengan también diferenciado y tengan acceso, y si ustedes van acá, tienen el link y pueden acceder, esto es oficial de la República Argentina, acá tienen también el resumen y tienen los textos. Por eso es importante que ustedes naveguen por toda la clase y que se lean los materiales para entender los conceptos. Y después recién se ponen a hacer la actividad. Como les decía, es un caso clínico que en realidad es un caso clínico introductorio para presentar una situación ficticia, pero que se puede dar, se podría dar, y 3 preguntas que son a desarrollar. A ver, la idea no es que lo pongan en el chat GPT para ver que se las contesten. La idea es que ustedes con sus propias palabras lo piensen. Acá esto también es a modo de autoevaluación. Obviamente tiene que ser coherente y lo que se espera es que ustedes se pongan en juego y traten de
contestar en ese caso hipotético que se les presenta en la actividad, que puedan contestar estas 3 preguntas que se le hacen en torno a lo que tiene que ver con la utilización de las TICs en el campo de la salud. No que contesten automáticamente a la máquina. ¿Por qué? Porque también esto nos sirve para pensar y nos sirve para debatir sobre los temas. Pero, como les digo, no es una cuestión, salvo que escriban una barbaridad, pero no es una cuestión de sanción, digamos, también es una cuestión de reflexión propia. Y acá también a veces entran en juego muchísimas cuestiones que son personales o de vivencias personales. Y entonces no es que está bien o está mal. Obviamente hay conceptos generales que tienen que estar aprendidos, pero la idea es que ustedes puedan responder eso desde su perspectiva personal, con todo lo que fuimos juntando y con todo lo que conozcan ya y con lo que estén viendo y con su propio campo de experiencia al respecto. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces les digo, esa les dije, les agregué, por eso tienen todos los materiales. Acá, por eso les digo, tómense el tiempo, porque aparte de tener la clase, yo se los puse acá afuera también, los materiales. En estas, acá hay preguntas, hay materiales importantes siempre. Por ejemplo, yo les digo, que es de la CEPAL. Son materiales por ahí más largos, pero muchas veces en los materiales interesantes que por ahí les comparto con referencia a Telesalud, muchas veces se hacen referencia a casos locales, de que tal país o tal cosa. Ustedes lo que tienen que hacer es concentrarse en los conceptos, no experiencias particulares. Obviamente, si les interesa, sí, para saber qué desarrollos hubo o cosas por el estilo, o qué está funcionando. Pero la idea es que ustedes tomen los conceptos y que lo puedan pensar en nuestro país, en nuestra región. Cómo es, a lo mejor cómo fue, cómo es ahora y cómo debería ser. O sea, acá la idea es que ustedes se pongan a pensar es hacia dónde vamos o hacia dónde tendríamos que ir en esto. Porque todo esto de lo que vamos a hablar ahora es algo que está en desarrollo. Nosotros no estamos hablando de algo estanco o que les podemos decir esto es así, funciona de tal manera. Esto está en permanente desarrollo. Entonces es importante simplemente que ustedes estén atentos y que puedan relacionar en lo cotidiano o en lo que conocen ahora, en la facultad como estudiantes o en su futura práctica profesional, que hacia dónde se tendría que ir, si se cumplen o no se cumplen, si es parejo, si es desigual, bueno, digamos, porque ustedes van a ser los actores fundamentales. O sea, van a ser los que vayan modificando a través de las TICs también y vayan a aportar al desarrollo de las TICs en el campo de la salud. Bien, bueno, ahora sí, Guille, ¿comenzamos? ¿Estás? Esperen que voy a dejar de compartir esto. Sí, estamos. ¿Estamos? Bueno. Vamos a hacer así. Guillermo les va a hacer una presentación de la temática de Telesalud y después nos vamos a quedar, ustedes claramente también pueden aportar, pueden interrumpir, o sea, pertinente a la temática, ¿no? Si tienen después consultas particulares o personales, las dejamos después para el final, como siempre. Pero mientras tanto pueden. Si no hace falta que levanten la mano, si no se pisan. Si se respetan, así podemos, porque la idea es que también podamos debatir en cuanto a esto una vez que presentemos la temática. Bueno. Comienzo. Ok, ahí se ve. Sí.
Bueno, Guille, todo tuyo. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta clase y la realidad es que, bueno, estaba escuchando los comentarios de la profe en base a sus preguntas también y mientras los escuchaba iba pensando como hacemos habitualmente y valga la redundancia, la escuchaba a la profe hablar del examen y que la idea es que lo puedan hacer un par de veces, que no usen la inteligencia artificial para poder responder, que traten de hacerlo con, digamos, con la autonomía de sus saberes. Y ella usó una palabra que traten de pensar, que traten de reflexionar. Yo lo comenté porque la realidad es esa. Nosotros en esta presentación, que son aproximadamente 10 placas del PowerPoint, en cada una de las placas queda o existen definiciones que son básicas a la hora de hablar de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Cuando nosotros hablamos de nuevas tecnologías, es un término que se viene usando hace tiempo, o sea que ya casi la palabra nueva es obsoleta para ese término, pero como también decía la profe recién, se encuentra todo en permanente desarrollo, ¿no? Todos sabemos que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, desde, como vemos todos los días ahora con alguna presentación en las redes de la aplicación de la inteligencia artificial para poder imitar una voz o las imágenes de personas, hasta el auto que se maneja solo, que ya está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo me atrevo a decir que desde hace tiempo se viene viviendo una revolución en relación a este tema, que obviamente, como todo, bien aplicado, trae un montón de beneficios, pero también sabemos que hay personas que se dedican a poder usarla de manera maliciosa, y obviamente ahí es cuando nosotros tenemos que tener las alertas más como profesionales de la salud y tratar de poder, digamos, saber identificar, valorar cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a nosotros como profesionales de la salud para poder mejorar nuestra calidad de atención. Nuestro único objetivo es eso, poder dar una mejor calidad de atención permanentemente. Nosotros desde hace tiempo venimos trabajando en estos temas y el principal objetivo es ese, poder ayudar al profesional a poder mejorar la calidad de atención, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, usando dos palabras que había dicho la profe, de pensar, reflexionar, nosotros tenemos que saber que aplicaciones en salud, no sabría decirle las cifras que deben aparecer, y cuando hablamos de aplicaciones, hablamos de aplicaciones que aparecen a lo mejor en el Play Store, ¿no es cierto? Y que deben ser muchísimas por día. Ahora bien, ¿quién las hace? ¿Qué validez tienen? Ese es nuestro primer signo de alarma que tenemos que tener a la hora de valorar estas aplicaciones que nos sirven a nosotros como profesionales. Saber cuál es la fuente y que obviamente esté certificado, ¿no es cierto? Que tengan las certificaciones correspondientes de los organismos. Sabemos que existen normas IRAN, que existe en Argentina la ANMAT, que es la que da las certificaciones a los equipamientos. Así que bueno, en ese sentido, para hacer una introducción, nosotros tenemos que tener siempre presente que toda la tecnología que usemos tiene que ser de un lugar certificado, tiene que ser de un organismo oficial. Obviamente nosotros cuando ustedes vean los términos que usamos, generalmente nos manejamos con universidades,
con organismos internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, como hay tecnologías de la comunicación, también está la Unión Internacional de Telecomunicaciones. A nivel de las Américas está la Organización Panamericana de la Salud, la CITEL, que es Telecomunicaciones de las Américas. Bueno, en ese sentido, esta introducción está basada en decirles que los términos que usemos en esta presentación es lo básico para que ustedes se orienten en qué consisten las nuevas tecnologías o las tecnologías aplicadas a la salud. Y para que tengan un panorama de definiciones, yo arranco hablando de la definición de telemedicina, y si en un examen o en una charla con colegas ustedes tienen que decir qué es telemedicina, para que se den una idea, en el 2007 se hizo un estudio, que es esta placa que está acá, donde especialistas dieron 104 definiciones distintas de lo que es telemedicina. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a pasar a la próxima placa. En la década del 90, ya la Organización Mundial de la Salud describía la telemedicina como la prestación de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico, por eso el prefijo tele, y todas estas cosas, como les decía antes, que le voy diciendo, son definiciones que son básicas a la hora de que ustedes manejen los conceptos. Fíjense, tele quiere decir distancia, y medicina, el acto médico, ¿no es cierto? Acto médico a distancia. La Organización Mundial de la Salud, ya en los años 90, o sea, estamos hablando de hace 35 años atrás, decía que es una prestación de servicio donde la distancia es un factor crítico por parte de los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, educación continua de los proveedores de atención médica, todo en aras de promover la salud de los individuos y sus comunidades. Como hablábamos al inicio, es lograr una mejor calidad de atención, ¿no es cierto? Entonces, bien, con el correr del tiempo y de las definiciones, la palabra telemedicina, lo van a ver en la próxima placa, pasó a ser un eslabón de lo que es la telesalud. A todo eso que veíamos en la placa anterior de educación continua, de investigación, de consulta a distancia entre profesionales, se lo pasó a llamar telesalud. La telesalud es lo que engloba todas las cuestiones que tengan que ver con nuevas tecnologías aplicadas a la salud, desde la administración de un turno, donde uno llama o manda un WhatsApp, o manda un mail, o entra a una página web para pedir un turno, hasta poder recibir su estudio de lo que sea de la parte cardiológica, por ejemplo, un electrocardiograma, poder recibir el análisis sanguíneo, y poder recibir la receta electrónica. Todas esas cuestiones tienen que ver con la telesalud. La telemedicina se acota puntualmente a lo que es la atención médica a distancia. Y ahora, bien, esta atención médica a distancia de la telemedicina tiene que ver con lo que se llama segunda opinión. Segunda opinión es la interconsulta de un profesional con otro profesional para poder dilucidar un diagnóstico en base a un caso que tenga el profesional que genera la consulta y el que está con el paciente. Hay una pregunta habitual que se hace, que si yo profesional estoy con un paciente y hago una consulta de segunda opinión con un profesional a distancia, en base a la conclusión que se saque y a la terapéutica que se aplique, quién es el responsable
de esa decisión de la terapia a realizar. Bueno, obviamente, por más que yo me comunique con un profesional, con 2 o con 3, la responsabilidad siempre es del profesional que está con el paciente en el lugar. Todas las otras cuestiones que me pueden ayudar como segunda consulta son aportes, pero la decisión final es del profesional que está con el paciente haciendo el acto médico. Ya después vamos a ver algunas connotaciones que tiene o características de segunda opinión de cómo se puede realizar, pero para que empezar a comprender, como les decía, la telesalud es el marco general de todas las actividades que se pueden aplicar las nuevas tecnologías a la atención médica. Habíamos dicho el tema de telemonitoreo, que podemos tener un paciente en el domicilio con un equipamiento y a distancia puede ser monitoreado para ver cómo está su oximetría de pulso, su presión arterial. Se puede poner todo, como decía la profe, que es una clase que viene la semana que viene, en una historia clínica electrónica, que es un capítulo aparte y una herramienta muy importante que ayuda al desempeño de la profesión, pero no me voy a detener en eso porque tiene una clase especial por la magnitud del tema. Acá también, como decía anteriormente, dentro de la telesalud está la teleadministración, que como hablamos es la parte de los turnos, la parte de enviar las recetas, está la parte de teleeducación, que es la formación continua. Michelle, las derivaciones sí. También, digo, todo lo que se ¿Cómo? hace, las derivaciones, todo lo que se hace a nivel de los centros de salud, que no solo los turnos, sino si un profesional, por ejemplo, manda la consulta con un determinado especialista, también las derivaciones dentro del sistema del paciente para las distintas consultas con otros profesionales, por ejemplo. Sí, sí, es todo lo que la tecnología tiene incidencia en el acto médico, desde que la persona pide el turno hasta, como decía la definición del año 90, que tiene que ver mucho con el uso de las tecnologías para también llegar a campañas de prevención y promoción de la salud, ¿no es cierto? Es todo lo que tenga que ver en tecnología, en salud, es telesalud. Después, cosas puntuales, hay un montón, las más importantes son estas, la teleadministración, que es la parte administrativa que hoy que se hacía, ¿no es cierto?, con un sistema informático en los últimos tiempos que podría haber sido un Excel, un Word, ahora ya está todo dentro de la historia clínica, que vamos a ver en la clase que viene, la teleeducación, que permanentemente hay cursos a distancia de formación, de pregrado, de posgrado, maestrías, diplomaturas, el telemonitoreo, que puede haber un centro médico con especialistas que estén monitoreando pacientes que estén con internación domiciliaria. Yo lo que les voy a pedir, si les queda alguna duda en alguno de estos temas, que lo anoten y cuando terminen la clase lo podemos charlar. Pero, como les decía, tratamos de acotar el tema de definiciones porque es tan grande el avance que tienen estas aplicaciones que nos llevaría varios meses, ¿no es cierto?, poder ahondar en cada una de las cuestiones. Entonces, la idea de esta presentación es hablar concretamente de definiciones concretas y del uso, ¿no es cierto?, responsable de las nuevas tecnologías. Por eso también agradezco a la profe, a Fabián también que nos está acompañando, que haga todas las acotaciones pertinentes porque se me puede pasar algo al ser tan grande la temática, y mi idea es darle los conceptos básicos de cada una de las aplicaciones que tienen las nuevas tecnologías. Entonces, para que quede claro, telemedicina pasó a ser parte de la telesalud. La telesalud es todo lo que tiene que ver con aplicación de tecnologías y telecomunicaciones a la salud. La próxima. Ustedes van a ver acá, como decíamos recién, la telesalud, que era el núcleo del organigrama que teníamos, incluye a la telemedicina,
es la que involucra la entrega de servicios de salud usando TICs, tecnología de la información y la comunicación aplicada a la salud, esa sigla quiere decir eso que les dije, específicamente cuando la distancia es un obstáculo para los servicios de la salud. Esta es una definición de la Organización Panamericana de la Salud. La próxima, para seguir avanzando. Perdón, una acotación. Nosotros estamos dando algunas definiciones. Ustedes habrán entendido cuando Guillermo les dice, bueno, estamos hablando de telemedicina, que ahora la telemedicina, que en su momento era como la nueva forma de amalgamar las ciencias con la salud, ya con el avance quedó ya como dentro del marco de algo más amplio, que es la telesalud. Ahora bien, en todas las definiciones y en realidad en todos los desarrollos que se fueron haciendo, que cada vez son más y más vertiginosos, por eso nosotros siempre le aconsejamos que vayan a fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los ministerios, bueno, las sedes oficiales del país para ver qué es lo que se está haciendo y demás, y que tomen de ahí los conceptos. Todos estos conceptos se fueron como también desarrollando, como dije al principio, en los años 90 no había una sola definición, había 104 definiciones casi parecidas, pero diferentes, lo que era la telemedicina y lo de la telesalud. Ustedes van a ver en todos los documentos más originales, cuando se empieza a hablar de telesalud, es que también empiezan a aparecer progresivamente otros términos que algunos son no similares o se pueden decir sinónimos y otros no tanto. Entonces, pueden hablar de telesalud o habrán visto también que puede decir cibersalud o salud digital ahora se utiliza. Bien, cibersalud y telesalud, ¿es lo mismo? No, técnicamente no, porque en telesalud está la palabra en sí, telesalud, está involucrado algo que es la distancia, cuando la distancia es un factor preponderante. Entonces podríamos utilizar este término cibersalud como un término, salud digital como un término más amplio, no necesariamente, porque acá ya empezamos a agregar situaciones donde la distancia no es un factor determinante en lo que estamos definiendo, porque se empieza a dar dentro de los mismos sistemas o dentro de los mismos efectores y demás. Entonces, se empieza a hablar de un ecosistema de salud digital, cibersalud, donde está la cuestión también, cuando hablamos de distancia, le vamos a poner todo lo que es el prefijo tele, y después, cuando no es preponderante una cuestión de distancia, se utilizan otro tipo de términos, que también lo pueden ver como salud digital, les dije, o salud electrónica, o e-health, bueno, ¿sí? Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero fíjense cómo ya con el tiempo se fueron poniendo cada vez más finitos en las definiciones. Bien, perdón, hasta acá mi intervención. No, está perfecto lo que dice la profe, y por ahí yo también se lo trataba de explicar desde el punto de vista que en la primera placa, donde hablaba que en el 2007 había 104 definiciones de telemedicina, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que con el correr del tiempo y en las distintas convenciones, congresos, simposios, donde se reúnen especialistas de la temática, siempre analizan de la forma que lo hacía la profe recién, la cuestión de los términos. Entonces, probablemente estemos diciendo algo ahora sobre telesalud y quizá en el mismo momento están reunidos en la Organización Mundial de la Salud debatiendo el término, y en realidad nosotros como profesionales de la salud lo que tenemos que saber hoy es estas cuestiones de los beneficios que nos trae cada una de las actividades, y no es que tenemos que tener la definición concreta comparándolo en la parte asistencial con cuáles son los síntomas y signos que causa
una infección por estreptococo, por ejemplo, sino que esto, como son herramientas que tenemos nosotros para poder desarrollar nuestra profesión y poder mejorar la calidad de atención, lo que tenemos que siempre saber es estas cuestiones, cuáles son los beneficios que nos pueden dar a nosotros para poder dar esa mejor calidad de atención, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros ya nos convertimos en especialistas de la temática, en investigadores, bueno, tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, estos conocimientos, introducirnos en los debates, pero la realidad es que hoy nosotros lo que necesitamos son herramientas para poder realizar la atención médica en la prevención y en la promoción de la salud y en la atención propiamente dicha en un consultorio o en un hospital. Ahora bien, como hablábamos recién, si yo soy médico de una institución, me voy a adaptar al programa de nuevas tecnologías o de tecnologías. Estamos acostumbrados a decir nuevas, pero bueno, como no son, es difícil por ahí decir de tecnología, que puede ser un programa contratado de la parte privada, que obviamente tendrá sus certificaciones, o si es del Estado, lo que es la historia clínica que maneje el país donde yo estoy desarrollando mi profesión, que obviamente esté avalado por dicha institución, ¿no es cierto? Entonces, mientras nosotros conozcamos cuáles son las herramientas disponibles que tenemos en nuestro ámbito de trabajo, que puede ser distinta en la parte privada y en la parte pública, pero siempre con ese objetivo, ver cómo nos ayudan, y sin perder de vista lo que dijo la profe, que me quedé con esas dos palabras, de poder nosotros como profesionales, poder pensar y poder reflexionar, no dejar todo en mano de la tecnología, porque ya lo vamos a ver también en otra placa, en manos de la inteligencia artificial, el acto médico. Nosotros estamos bastante, voy a hablar por mí, bastante preocupados por el avance que tiene la inteligencia artificial, y ya también en el 2007 me llegaron a comentar a mí personas que veían cómo iba avanzando la tecnología, que los médicos íbamos a pasar a ser usuarios de tecnología, no íbamos a ser profesionales ejerciendo un acto médico. Y evidentemente la tecnología va avanzando, pero va a depender de nosotros de ciertas variables, como son la ética, como son la parte jurídica, en la cual nos tenemos que poder desempeñar con la mayor de las responsabilidades que nos conciernen como profesionales de la salud. Pero bueno, por eso les digo, el debate es muy amplio y no por ahí, quizás en otra ocasión o cuando termine la clase, podemos profundizar cualquiera de estos temas de debate. Como hablábamos anteriormente, que ya lo mencionamos esto, dentro de la telesalud tenemos la teleconsulta, que la teleconsulta puede ser una persona que está en su domicilio y hoy es bastante frecuente por obras sociales o por servicios de consulta o de emergencia, en la cual el paciente está en su casa y entra a un programa y desde un centro remoto tiene una atención por videoconferencia, una atención médica. El telemonitoreo, como se los había explicado hace un momento, es con respecto a una sala que puede ser en un hospital, en una terapia, donde un especialista está viendo a los pacientes a distancia, o puede ser que el paciente esté en su domicilio y esté telemonitorizado con ciertos parámetros como la oximetría de pulso, la presión arterial, la parte electrocardiográfica de su ritmo cardíaco, la teleasistencia, la teleadministración, como hablábamos recién, la telegestión y la teleepidemiología, que es un término que se utiliza mucho para toda la parte de la investigación, que sería recopilar datos. Y bueno, también tenemos nosotros en la facultad una materia instrumental como la nuestra, que es metodología de la investigación, que en mi época se llamaba epidemiología, que es la parte donde se recopilan datos para poder hacer estadística y poder aplicarlo a la parte, como decía recién, de investigación.
la próxima placa. Ahora bien, nosotros tenemos la tecnología Perdón, vos querías disponible. que pase la placa, ¿no? Sí, sí. Listo. Sí, lo que le decía es que nosotros tenemos la tecnología disponible, tenemos la necesidad, pero nos podemos encontrar muchas veces con barreras y que digamos, nos complican poder aplicar estas nuevas tecnologías a la atención. ¿Y cuáles son esas barreras? Acá las tienen mencionadas. Es importante que conozcan cada una de ellas, que son barreras geográficas, sociales, culturales, ambientales, generacionales, tecnológicas y político-económicas. Las barreras geográficas tienen que ver con los lugares donde se aplican las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y las geográficas van de la mano de la tecnológica. Las geográficas pueden ser que estemos hablando de sitios remotos donde no tengan acceso a la tecnología, porque no tienen antenas de internet, no tienen señales. Hoy con la internet satelital cada vez es más chica esa barrera, pero puede existir y también, obviamente, combinada con la barrera tecnológica, sabemos que muchas veces la tecnología puede fallar en cuestión de falta de energía eléctrica, en que esto sabemos que funciona con equipo, lo cual es el hardware, que ustedes ya lo han visto en clases anteriores. El hardware es todo el equipamiento en sí físico que nos permite poder trabajar tecnológicamente, equipos de salud, que son estaciones de telemedicina, y sabemos que son, como nos pasa con el celular a nosotros habitualmente, como nos pasa con la notebook, con la tablet, son cuestiones que se pueden tener desperfectos técnicos, y lo cual nos va a ocasionar una barrera a la hora de poder tener la necesidad de su uso, ¿no es cierto? La parte social, sabemos que no toda la sociedad está, digamos, con acceso disponible a las nuevas tecnologías, por ejemplo, en cuestión de, como hablamos recién del hardware, de tener equipamiento disponible para poder tener en su domicilio y poder ser monitorizado. La parte cultural tiene que ver con distintas culturas de poblaciones que en sí es bastante amplio, pero puede tener que ver con el uso podemos hablar de poblaciones indígenas, que sabemos que hay muchos programas que tratan de hacer llegar la tecnología y la equidad en la inclusión a todas las poblaciones, pero bueno, permanentemente son objetivos que trabajan a nivel mundial los organismos responsables de tecnología, pero puede haber cierta resistencia. Obviamente estas son cuestiones que, como hablábamos anteriormente, se estudian y se investigan, pero sabemos que, bueno, que no es, quizás no es lo mismo para nosotros que vivimos en una ciudad y tenemos Wi-Fi a veces en algunas instituciones, como por ejemplo dentro de la facultad, que es un Wi-Fi libre, y estamos hablando a lo mejor de poblaciones indígenas que están en nuestra misma Argentina, en una zona de montaña o de monte. Es una barrera más la cultural. Las ambientales, que tienen que ver con cuestiones que en este caso tienen que ver con cuestiones de catástrofes, como por inundaciones, eh, eh, por fuertes vientos, por granizo, por nieve. Sin ir más lejos, en la ciudad donde vivo yo, hace unos meses cayó un granizo fuerte y
en la zona donde vivo yo no había un buen servicio de internet por cable o por satélite, y muchos de los vecinos habían recurrido a contratar el servicio satelital de una empresa que hace un poco tiempo ya presta el servicio de forma domiciliaria y va con unas antenas que se enfocan directamente al satélite, y la mayoría de esas antenas fueron dañadas por un granizo que cayó, y le estoy hablando de hace un par de meses atrás, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una localidad que estamos a 20 kilómetros de Rosario. Entonces, estas cuestiones es un ejemplo concreto que les doy de cómo las cuestiones ambientales pueden generar una barrera para el uso de la tecnología. Esa gente se quedó obviamente sin internet. Puede tener, a lo mejor se queda con el internet del teléfono, pero bueno, a la hora de tener un dispositivo armado para poder tener un monitoreo médico o cualquiera relacionado con la salud, esa persona se queda con este problema de no poder tener conectividad. Generacionales es un tema que tiene que ver con el uso de la tecnología en relación a la edad de las personas. Siempre doy el ejemplo que yo la primera computadora la vi a los 12 años. En ese momento estaba la Spectrum y la Commodore 64, y bueno, y era todo un suceso. La vi en la casa también de un médico de mi pueblo, y iba 2 veces por semana a la tarde a ver cómo él trabajaba en esa computadora. Pero también sabemos que hoy los chicos de meses de edad, rondando el año, muchos ya manejan el celular o una tablet, ¿no es cierto?, con la problemática que conlleva eso también. Es otra discusión grande que se abre y que también está en estudio, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí, ¿qué perdón. tiene que ver esto? No, digo. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, yo lo que hablo es que generalmente la mayoría de los estudiantes que están hoy en la facultad son nativos digitales, porque ya cuando nacieron en su casa ya había una computadora o un celular, y depende obviamente de la edad. Los médicos más grandes que yo obviamente tienen una resistencia al uso de la tecnología en el consultorio, en el hospital, mientras que para los jóvenes es lo más común, y obviamente no es una barrera, pero que obviamente con el tiempo se va perdiendo esa barrera al avanzar las generaciones nativas digitales, mientras que nosotros, los que no hemos nacido con tecnología, somos inmigrantes digitales. Son dos términos que tienen que ver con el uso de las tecnologías, ¿no es cierto? Nativos digitales e inmigrantes digitales. No sé, profe, quería agregar algo. No, que esto, digo, para que lo pongamos también en contexto, de todas las cosas que está hablando Guillermo, digamos que uno ve las barreras, pero en cuanto a las cuestiones generacionales, como bien decía él, aparecen también estas cuestiones de la resistencia al cambio, porque en realidad, está bien, muchas veces nos quejamos de que no tenemos acceso, por lo menos en el sector público, no hay acceso a las últimas tecnologías o los últimos dispositivos, porque tecnología ya sabemos, ¿no? Que el estetoscopio también es una tecnología, pero estamos hablando de dispositivos que tienen que ver para el acto médico o para el sistema en sí de salud. ¿Qué pasa? Cuando piensen esto, como bien decía Guillermo, a lo mejor los más grandes tienen muchísima reticencia a incorporar. Algunos no, algunos son totalmente duchos y apasionados, ¿no? Por ir incorporando y testeando y viendo. Pero piensen en la pandemia. ¿Qué nos pasó? Lo digo porque nosotros con todos estos cambios hace mucho tiempo que se viene hablando, Guillermo ya está hablando, pero las cuestiones ya de telemedicina, que al principio también había atención o capacitación docente, por ejemplo, por correo, pero no por correo electrónico, por correo de carta, por video,
Yo he participado, digamos, tampoco que soy tan grande, pero en un momento de también capacitaciones médicas en VHS que se enviaban a la casa por correo de los médicos, en organismos oficiales. No ha pasado tanto tiempo, pero sí se tiene que hacer un video y ver, la verdad que, como dijimos desde el principio en nuestros encuentros, es vertiginoso el cambio. Hay muchas cosas, digamos, hay poca cosa de novedad, poca cosa nueva, salvo que hablemos de la nanotecnología y de otras cosas, sino lo que empieza a ver son mucha recombinación, ¿no?, de cosas, y ya también lo vamos a ver con esto de la inteligencia artificial, que no es nada nuevo, esto ya empezó a gestarse en los años 40, ¿no? Pero lo que empieza a ver es un avance también y una recombinación de estas posibilidades técnicas, también mucho más vertiginoso. ¿Y qué pasó en la pandemia? En la pandemia, medio que nos vimos así todos obligados, los que no, a echar mano y a tener que utilizar todas estas, lo más actual en tecnologías de comunicaciones y en el sistema de salud lo mismo. ¿Qué pasaba? Yo recuerdo que me han contado los propios estudiantes que les ha tocado hacer la PFO, la práctica final, o los residentes y demás, que en realidad eran ellos los que llevaban también adelante y que, por ejemplo, estaban al día, y que muchos médicos de los más grandes en los servicios y en los hospitales le pedían asesoramiento o directamente les delegaban las actividades para poder cargar datos, para poder revisar datos. Fíjense que en la pandemia, por ejemplo, se volvió imperante la carga de datos al sistema integrado nacional para poder hacer la evaluación epidemiológica de la situación. ¿Se acuerdan? Parece que estuviéramos hablando hace 20 años, pero estamos hablando no hace tanto, cuando todos los días estaban miramos en la tele o escuchábamos en las redes los casos de confirmados, esperábamos los casos de confirmados en el día, los casos de fallecidos, el índice R, el índice de letalidad, si se movía, no se movía. Bueno, todo eso se hacía gracias a que los médicos y médicas que estaban en la trinchera, aparte de atender, cargaban los datos para poder a un sistema nacional que ayudara también a las autoridades a tomar decisiones cruciales y relevantes. Y muchas de esas cosas, yo de verdad digo que gracias a que ustedes se están formando y que tienen ya con las tecnologías y bueno, esto de tener la materia informática y TICS en la carrera de medicina, nosotros fuimos pioneros también en el país y en la región en incorporarlos a la carrera. Pero les ha posibilitado también tener un conocimiento a la hora de utilizar o de estar en la propia práctica médica que muchas veces ha salvado las papas, por así decirlo. Y son también muchas veces los más jóvenes los que lo han llevado adelante. Bueno, nada, perdón, era un insert. Sí, Marcelo. Sí, en eso está muy bueno el artículo que está ahí que es sobre la brecha digital a la inclusión digital, que tiene que ver con este tema que está relacionando el doctor ahí, que es sobre la inclusión de los cambios generacionales y las distintas edades y sobre todo el tema de lo económico, ¿no? Con respecto a la tecnología, que es lo que hacía referencia, me parece, o a lo que apuntaba el doctor. Sí, está totalmente. Muy bueno este artículo. Sí, sí, es verdad. Guille, ahí te dejo. Solo les quiero decir sí. que todo esto, fíjense que hablábamos, miren lo que les voy a poner acá. Ay, perdón que se me activó el video. Esta es la web, por ejemplo, de la OPS. Cuando nosotros le decimos que hay mucha cosa y ahora mucha cosa para ver, fíjense que acá tienen acceso a muchísimos materiales también que les pueden ser de utilidad. Sobre todo con el tema de la salud digital en las políticas públicas, en la salud pública, para tener también un pantallazo, va a haber cosas que les puedan ser muy útiles.
para usted, digamos, por interés de ustedes, lo que puedan buscar. Pero siempre, como dijo Guillermo, es basarse en organismos oficiales, en tecnología, pensar en tecnologías certificadas, controladas. Bien, bueno, nada, seguí Guille y después yo voy a hacer un énfasis con el tema de algunas cosas de la clase que tienen publicada. Sí, perfecto. Digamos, ahí lo que decía Marcelo, yo me quedé pensando que las cuestiones, obviamente que cada palabra, cada definición, cada reflexión nos abre un interrogatorio que en lo personal, como decía la profe, la cátedra de nuestra facultad fue pionera y eso no nos hace más sabiondos o menos que lo importante es que permanentemente estuvimos trabajando y nos apasiona el tema. Ahora bien, esa pasión hoy, y acá voy a hablar desde lo personal y en relación a lo que decía Marcelo, la cuestión generacional, fuera de la cuestión económica, que es la última barrera, que viene de la mano de la barrera político-económica, ya hace un tiempo que nosotros tenemos, o yo tengo una alerta personal con respecto al uso de la tecnología. Como obviamente para nosotros somos apasionados en el tema, nos parece que tiene unos beneficios excelentes para poder mejorar la calidad de atención, pero también sabemos que mal utilizada puede generar daño y obviamente son cuestiones que hay que tener muy presentes porque, digamos, acá estamos hablando de vidas humanas, ¿no es cierto?, de salud. Y como sabemos que la tecnología mal utilizada en la parte económica puede generar fraudes, puede generar estafas, eso significará un daño económico, pero la tecnología mal utilizada en el espectro de la salud puede generar daños que tienen que ver con la vida humana y obviamente es grandísimo el daño que puede generar. Pero bueno, es otra discusión en la cual nosotros como, digamos, inmigrantes digitales que somos, poder tener la capacidad de poder, y vuelvo a las palabras de la profe de la previa, que me quedaron ahí, de poder, que tengamos la capacidad de pensar y de reflexionar, ¿no es cierto? Y obviamente poder tomar lo mejor. Y después, no nos vamos a cansar de decirnos, de ir a las fuentes que sean de referencia y que todas las cuestiones que apliquemos estén certificadas. Bueno, dicho esto, pasamos a la última barrera, que es la político-económica, que esto tiene que ver con los gobiernos y en las decisiones que tomen. Nosotros hemos pasado por varios gobiernos, hemos trabajado con muchos ministerios de salud, en los cuales nos convocaban para poder trabajar en los proyectos de telesalud del país y obviamente cada gobierno que viene pone un responsable nuevo, pone ciertas cuestiones que tienen que ver con, obviamente, con el referente que elijan para llevar adelante estas acciones y lo que hace es que generalmente se dice, y esta es una conclusión muy frecuente en la mayoría de los congresos y las convenciones, es que el gobierno que llega nuevo no utiliza nada de todo lo que hizo el anterior y empieza a hacer cosas nuevas, por lo cual no se puede avanzar mucho y hay que empezar de nuevo con la cuestión que tiene que ver con los desarrollos y con esto, como decía la profe recién, que de las leyes, porque obviamente para poder llevar adelante estas cuestiones, la parte legal es importantísima y tiene que ver con la legislación, por eso es muy importante lo que nombró ella de la nueva ley. Obviamente, nueva ley donde había leyes anteriores que se van modificando y que tienen que ver, obviamente, con políticas, políticas de gestión que cada gobierno lleva adelante
y la decisión también económica de poder invertir, porque todo tiene un costo, invertir en infraestructura tecnológica, invertir en equipamientos para los efectores de salud. Así que bueno, esta también es una barrera clave en la actualidad. Estaríamos en este momento no, ahí necesitaríamos una cátedra aparte de política sanitaria y restricciones, pero nada, puntualmente en esto la ventaja que se tiene, y estuvo la profe recién muy oportuna en mostrarle la página de la OPS. La OPS trabaja con todos los ministerios, entonces, bueno, es un paraguas que permanentemente está activando, movilizando a los gobiernos para poder llevar adelante una política que tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías, y es un departamento que trabaja muy bien en la OPS, así que bueno, esa es una ventaja que se tienen y son las cuestiones positivas, ¿no es cierto?, que se van recibiendo, y creo que hoy es la referencia más importante que podemos tener para poder profundizar en la temática. Sí, y incluso, no sé si también se acuerdan, digamos, cuando vino una serie de, bueno, nada, este ruido de informaciones, pero que decían para que Argentina, el gobierno quería sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Bueno, esto es para pensar, obviamente, a nosotros desde este lugar, cuál es la importancia de pertenecer, sobre todo también por una cuestión de intercambio, y donde pensar que también estos organismos promueven la construcción colectiva. Esto es una construcción colectiva, y una construcción colectiva también de conocimiento, de intercambio. Bueno, nada, ahí les había vuelto a poner para que se acuerden esto, donde pueden también tener materiales muy interesantes para ver al respecto. Pasamos a la próxima placa, sí. Que una de las barreras que nosotros veíamos era la tecnológica, y sobre esa barrera tenemos que, para poder desarrollar, para nosotros hoy es común y lo tomamos como natural tener datos en el celular y poder comunicarnos por videollamada, o en este caso una clase de forma virtual, pero bueno, para poder tener esa videollamada o puntualmente esta clase, nosotros tenemos que tener una conectividad. Entonces, para poder aplicar tecnologías al acto médico profesional, necesitamos una conectividad que puede ser por red, que son casi hoy ya es muy diminuta la red LAN, quiere decir conectividad por cable, en la cual hoy el cable que puede haber es de una antena a un módem, que el módem nos va a dar Wi-Fi, que es el modo de conectividad, 3G, 4G y 5G, que es la tecnología más nueva que hay de datos móviles, y los que les mencionaba anteriormente es la conectividad satelital, que hace un tiempo atrás era muy cara, y hoy ya hay distintas empresas que están, de hecho algunas nacionales, que están brindando esta conectividad, lo cual abarató mucho el costo, que antes era prácticamente inalcanzable, y bueno, en buena hora poder disponer de esa tecnología. Son los distintos tipos de conectividad que podemos tener para poder acceder a la red. Y lo que hablábamos hoy, las variables de comunicación que tienen que ver con la conectividad, es la transmisión sincrónica o asincrónica. Nosotros habíamos dicho anteriormente que telemedicina era el acto médico en el cual podíamos tener una atención médica a distancia o una interconsulta de segunda opinión con un profesional.
si por ejemplo estamos en un lugar donde no digamos que no tenga internet, porque hoy a lo mejor hay en la mayoría de los lugares, pero que se cortó la luz o se rompió la antena y necesitamos tener esa consulta con un profesional, lo que se hace es, se graba la consulta o se escribe y se envía a ese profesional para que pueda devolver la segunda opinión, y esa es una transmisión asincrónica, una comunicación asincrónica. Pero ahora si es en vivo, lo estamos haciendo por una videollamada, lo que es esa comunicación es una transmisión sincrónica. Son términos que tienen que ver y son quizá una estrategia de una contingencia a la hora de poder hacer esta segunda opinión o esta teleconsulta, ¿no es cierto? Que sea en forma sincrónica, si es en vivo, o asincrónica, si tenemos algún problema que no nos podemos comunicar en el momento, grabar, guardar todos los datos, enviarlos. Por ejemplo, hay una plataforma de Nación en el cual es de segunda opinión y los profesionales entran, cargan todo ahí, envían la consulta a un profesional de referencia y a los 2 días o en un tiempo X, ese profesional responde. Entonces esa es una comunicación asincrónica. La próxima, habíamos hablado de las cuestiones que pueden sustentar un proyecto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de un proyecto, es decir, de un sistema de nuevas tecnologías aplicadas a la salud, y hablamos varias veces de las certificaciones, la importancia que tiene que esos sistemas estén certificados, que tengan un buen soporte técnico, un respaldo profesional, que esté basado en estándares e interoperabilidad. Este tema también es muy, muy importante y ahí le voy a dar la palabra a la profe. Sí, ahora, si querés terminar, ahora vamos a repasar ese concepto después. También les había dicho que la legislación es muy importante. La legislación tiene que ver con todo el ámbito, digamos, legal de poder llevar adelante estas acciones. Y cuando hablamos, esta es una cuestión que la venimos mencionando hace tiempo, cuando hablamos de un proyecto, de un sistema de telesalud, lo importante de esto es que el desarrollo sea interdisciplinario, que no esté desarrollado por un médico que se le ocurrió hacer un sistema informático para tal cuestión, o esté hecho por un informático, sino que esté hecho por un médico, por un informático, por un abogado, por un psicólogo, por un trabajador social. Es muy amplio el panorama o el abanico de profesionales, que cuanto más interdisciplinario sea la creación o el desarrollo, más beneficios estamos convencidos va a traer. Así que bueno, no sé, profe, si quiere decir algo sobre estándares de interoperabilidad, que es muy importante. ¿Me escuchan ustedes? Sí. A ver, eso lo tienen, si no, si querés terminemos y ahora repasamos los términos que tenemos ahí en la clase. Bien, bien. Así que la pantalla de algunos términos que están ahí en la clase para explicar los conceptos. Sí, en la próxima placa yo hago mención al tema de la inteligencia artificial, en la cual le hemos nombrado en varias oportunidades, y también esa cuestión de, no sé si de preocupación, sino de alerta. Estamos hablando del año 2023, donde aparecían en noticias departamentales que la Organización Mundial de la Salud pide precaución en el uso de herramientas que se sirven de varios modelos lingüísticos generados por inteligencia artificial, con el fin de proteger la seguridad, la autonomía y el bienestar de las personas para poder preservar la salud pública. Esto creo que resume lo que nosotros veníamos diciendo, y obviamente, como yo les decía anteriormente, yo estoy a lo mejor preocupado o estoy con mi alerta ante este avance
vertiginoso que está teniendo la tecnología, y bueno, una cosa que se los diga yo como una preocupación y digan, no, mira, Guillermo está exagerando o esto está buenísimo, pero otra cuestión es que lo diga la Organización Mundial de la Salud, de que tengamos precaución, ¿no es cierto?, con el uso de estas herramientas. Así que bueno, en ese sentido, me parece que es resumiendo un mensaje a tener en cuenta para poder, volviendo nuevamente a lo que la profe decía, de pensar y reflexionar desde lo personal, ¿no es cierto? Eso es fundamental. La próxima placa, ahí las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud, TICs, están en una permanente evolución gracias a la investigación, al desarrollo e innovación, donde la academia, la industria tecnológica, los organismos internacionales y los gobiernos son los actores principales, responsables y comprometidos de seguir con dichos avances en pos de mejorar la salud, calidad de atención y la vida de los individuos y por ende de la sociedad en todo su conjunto. Esta es una conclusión personal que obviamente resume todo lo que venimos hablando, y desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos, creemos que el individuo debe ser siempre el eje y el foco de atención, siguiendo el compromiso hacia todo el equipo de salud para lograr el propósito de todo ese ecosistema sanitario pueda recibir cada vez más todos los beneficios que la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica tienen para ofrecer, y mejorar la calidad de atención para el bien de las personas y de las comunidades. Fíjense que hemos mencionado muchísimas veces atención para el bien de las personas, la calidad de atención, no nos salimos de que no decimos la tecnología va a venir, no, somos personas que trabajamos en salud y tenemos una herramienta que es la tecnología, y dentro de la herramienta hay herramientas que nos van a ayudar en los distintos ámbitos que nos desempeñemos, ¿no es cierto? Y yo con eso terminé. Bueno, ¿esta es la última placa? Sí. Sí, 2 de conclusiones. Bien. Bueno. A ver. Bueno, igual la idea con esto sería que vuelvan, después de todo esto que estuvimos comentando, que estuvo hablando Guillermo, a leer la clase donde tienen los conceptos. La semana que viene vamos a hablar específicamente de historia clínica electrónica, pero quería dejarles, en realidad, tratar de ver, a ver si se los puedo agrandar un poquito. Sí. Como estas definiciones. Entonces, según la definición de la OMS, que empezó a utilizarse esta definición publicada en el 2011, define a la cibersalud, y que en realidad también, como ya hablamos, a la telesalud, que uno la puede conocer como salud digital, e-salud o e-health o cibersalud, o ahora se utiliza el término más amplio todavía de salud digital, como el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de salud. Y acá también yo les puse como un resaltado de algunos conceptos clave. El registro médico electrónico o historia clínica electrónica o historia clínica digital. Esto vamos a profundizar, vamos a hablar en la clase que viene. Y este concepto de M-Salud, dice la IM-Salud, o IM-Health, o salud por dispositivos móviles, que es un concepto que también se utiliza, que
que es un término empleado para designar los ejercicios de la medicina y la salud pública con apoyo de dispositivos móviles, como los teléfonos, las tablets y demás, o los de dispositivos de monitoreo. Para que sepan cuáles son los términos que se usan. Cuando hablamos de teleeducación, también se habla de e-learning, porque muchas veces la van a haber hablado así. Bueno, educación continua. Cuando hablamos también de profesionales hacer consultas con otros profesionales a distancia, cuando el profesional se conecta con pares, especialistas o que están, digamos, para discutir un caso y demás, hablamos de segunda opinión a distancia. Eso porque no lo tienen, pero lo estuvo nombrando Guillermo, pero bueno, es para que sepan, digamos, cómo habitualmente nombramos a eso. Y el tema de la estandarización en la interoperabilidad, solo en esto me voy a detener porque son dos conceptos muy importantes, que Guillermo lo estuvo diciendo, pero en el medio de toda la presentación, porque son conceptos globales que son fundamentales. La interoperabilidad hace referencia a la comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el intercambio y uso de datos en forma eficaz, precisa y sólida. Esto es necesario, porque muchas veces, a ver, hay diferentes empresas, diferentes sistemas, diferentes redes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuando apareció Internet? En realidad, ¿qué era? La posibilidad de que se genere un protocolo común de comunicación, un lenguaje común que pudiera interconectar diferentes sistemas o diferentes redes, diferentes formas. Entonces había que buscar un protocolo común. Bueno, la interoperabilidad en la cibersalud hace referencia a eso, a la posibilidad de que se puedan conectar y que puedan volcarse e intercomunicarse diferentes sistemas o sistemas que están en el sistema público con el sistema privado y demás. Por ejemplo, cuando, no sé, ustedes habrán visto que se van a hacer una resonancia con un resonador que es marca tal, o General Electric, y tiene su propio software para darle los informes o la lectura de imágenes, o van con uno que es marca Samsung, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo me lo hice en uno de tal marca, no puedo ver el informe con el software de otra marca, o cosas por el estilo. Bueno, para esto, para que los datos puedan volcarse a un mismo sistema y que puedan acceder, o sea, que se cumpla realmente la disponibilidad y el acceso a la información por parte de los profesionales y de los propios pacientes, es necesario también crear, para que se dé esta interoperabilidad, primero hay que definir los estándares. Los estándares quiere decir, digamos, son un conjunto de normas, reglas, formas que van a determinar que determinada información va en determinado formato, digamos, que no solo es para que se pueda ver de diferentes, en diferentes sistemas o en diferentes tecnologías, sino para que tengan la validez legal. Esto es como cuando uno dice las normas IRAM, por ejemplo, que tiene que cumplir algo con determinada norma. Entonces, estos estándares en telesalud también se empezaron a trabajar ya hace mucho tiempo, y los encargados fueron sobre todo, bueno, la Organización Mundial de la Salud, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y demás, por medio de grupos internacionalmente formados, digamos, por referentes de diferentes estados, empezaron a definir lo que son los estándares. Una vez que se definen estos estándares, ahí empieza también, es lo que aporta la interoperabilidad. Es fundamental para que después esos sistemas puedan compartir la información. Ejemplo, voy a hablar solo para que me entiendan, no es porque sea así, pero yo digo, bueno, los informes de el diagnóstico por imágenes deben compartirse en formato PDF.
Entonces, todos, no importa el medio, el software, si es de tal marca, de tal otra, si es un efector público, un efector privado, si tienen un sistema de historias clínicas más avanzada, de gestión, o si lo hacen de manera manual o lo que sea. Bueno, pero eso es una definición, por ejemplo, que se hagan en tal formato, o las imágenes se comparten en tal formato de imagen para determinada calidad. Que eso no Profe, no, ahí está buenísimo el ejemplo que estás dando, y más en imágenes, y creo que es uno de las especialidades que más han trabajado en esta cuestión de estándares, y están basadas en protocolos, y puntualmente todo lo que es imagen, el protocolo se llama DICOM, para ustedes lo van a sentir varias veces, y es excelente la comparación que hacía la profe, y la hizo puntualmente con, por ejemplo, con resonadores o tomógrafos de distintas marcas comerciales, pero todas tienen el mismo protocolo de lectura, que puntualmente en imágenes se llama DICOM. Ella hace un muy buen ejemplo con PDF, que puede ser usado para otros informes, pero puntualmente lo que es imágenes funciona con un protocolo DICOM que puede ser leído en cualquier equipo. ¿Qué quiere decir esto? Como decía la profe, a ver, yo me saco una resonancia en este instituto que usó un generador de X marca y lo envían a un profesional que está en otro instituto que usa equipamiento de otra marca, pero su computadora puede leer las imágenes porque están hechas con un protocolo que se llama DICOM. En ese sentido, creo que lo que se viene trabajando, y hay ejemplos más concretos para que ustedes también conozcan, con respecto a protocolos de estandarización, con una cuestión que tiene que ver con el cargador de celular. Desde hace mucho tiempo se viene peleando, se viene luchando para que el cargador de celular tenga el mismo PIN de carga, para que no haya, a lo mejor en la nuestras misma ficha, casas, por que así hemos ido, decirlo, que no claro, dependa de la marca, que tengas que usar determinado cargador o determinado cable, que se haga más universal. En nuestras casas quizás hemos pasado por 3, 4, 5 celulares con el correr del tiempo, y todos tienen cargadores distintos, con lo cual generan cables, sabemos que son residuos tecnológicos. Entonces, bueno, yo el otro día tuve la grata sorpresa de, estando en una casa de venta de aparatos, donde me decían que un celular ya venía sin cargador, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es buenísimo, es un buen síntoma. Entonces, bueno, quería aclarar solamente esto, y eso tiene que ver con ¿qué? Con la estandarización de poder tener cargadores de una misma línea. Creo que esperemos que con el correr del tiempo se pueda lograr que todos los teléfonos puedan tener el mismo cargador. Y así nosotros, cuando nos quedamos sin batería, no nos vamos preguntando qué cargador tenés. No, por eso el que se definió ahora, ¿se acuerdan? Digamos, ahí esta pelea entre algunas marcas y Apple, por ejemplo, que tienen diferentes formas de cargar. Bueno, ahora todos se estableció que se usa el USB-C y que hay que utilizar ese tipo. Así que todos los que vienen a partir de ahora se utilizan, por más que sean de diferentes marcas o diferentes tecnologías, se utiliza eso mismo. Después, hay, obviamente en salud, hay sitios, digamos, organismos que se encargan de generar estos estándares y de chequear y de certificar los estándares para poder certificar la aparatología. Natacha, perdón, sí. yo quiero aportar algo. Sí, dale, Mauricio. Yo trabajo para una empresa de salud en donde el estándar que se está utilizando hoy es HL7. Eso mismo, estaba dando el pie para que Guillermo siempre dice eso y le va la cosa. El Level 7, digamos, que sería los protocolos que deben cumplir la información para poder interactuar entre los sistemas. Por ejemplo, un prestador con una prepaga, y cómo se tiene que construir esa interoperabilidad, digamos, entre los sistemas. Así es. Y hoy en día ya eso es una carrera que se estudia, digamos, que está muy en boga hoy en día, por esto mismo que contaba Guillermo, ¿no? De cómo la tecnología va avanzando, sobre todo en la parte de imagen, que fue lo pionero. Exactamente.
Eso es lo bueno de dar una clase en equipo, porque yo me estaba olvidando del estándar HL7 y obviamente, como dice Mauricio, es muy importante. Y pero yo te aparte estaba es muy dando el importante. pie ahí. Sí. No, pero es muy importante aparte del trabajo que realiza, y HL7 es una organización internacional, para que ustedes tengan una dimensión, siempre lo nombramos, y obviamente está el capítulo de Argentina, HL7 Argentina, en el cual con distintos países van trabajando en estas cuestiones, pero es fundamental. Yo creo que hay distintos estándares, aparte de HL7, pero HL7 viene como siendo pionero desde hace tiempo y después, bueno, tendrán que ver la interoperabilidad que puede haber entre los distintos estándares, ¿no es cierto? Porque se trata de eso. Distintos países pueden manejar distintos estándares, no todos tienen que tener HL7. Pero si yo tengo HL7 y otro país tiene otro tipo de estándar, hay que trabajar justamente interoperabilidad, tiene que ver eso, que esos distintos estándares puedan interactuar y que puedan ser compartidos los datos para que el usuario final no tenga complicaciones a la hora de poder usar los datos. Pero muy bueno, gracias Mauricio por la acotación. Y ahí tienen, bueno, es HL7 en Argentina es hl7.org.ar, si no, el internacional es hl7.org, pueden entrar y fijarse, digamos, con la historia, les cuenta y todo el tema de los estándares, y obviamente el capítulo argentino es .org.ar. Bueno. Sí, profe, ahí como decíamos, que yo lo dije hoy, esto tiene que ver con cuestiones muy puntuales, muy profundas, de poder aprovechar el uso de las tecnologías y obviamente al que es apasionado y le gusta el tema, poder profundizar. La idea sería que ustedes como usuarios finales de la tecnología tengan todo disponible, no tengan problemas y no necesiten saber si es HL7, si es... obviamente nosotros damos los detalles porque, digamos, es la base en la cual y el sustento de cómo esta tecnología nos permite poder hacer uso de ella y poder mejorar la calidad de atención, ¿no es cierto? Pero la idea es que a no ser que quiera ser súper especialista en tecnología aplicada a la salud, obviamente poder entrar en estos distintos ámbitos, pero la idea es este trabajo continuo y en esta, digamos, transición que se está haciendo de, por ejemplo, de sacar, como vamos a ver en la próxima clase, el papel de la historia clínica y llevarlo a la historia clínica digital, todos esos procesos se basan con estas variables. Ahora bien, la idea es que ustedes tengan la historia clínica y la puedan usar, ¿no? Si fue hecha en HL7, si fue hecha con un software privado, eso va a depender del gobierno o de la institución y que tenga una historia clínica que esté certificada, ¿no es cierto? Pero bueno, estas son, para digamos, que esté certificada tiene que cumplir con los estándares determinados. Exacto, pero bueno, ¿a dónde queremos llegar? A nosotros nos apasiona el tema, son las cuestiones que hoy están, hoy y hace un tiempo, dándose de manera, una manera muy acelerada, pero la realidad es que nosotros trabajamos para que sean cada día mejor, pero con ese objetivo que dijimos varias veces, y que ustedes tengan la disponibilidad de poder tener esas herramientas, porque es una herramienta, ¿no es cierto? No es una solución. La tecnología no es una solución que va a decir, mira, yo tengo la inteligencia artificial hoy que consulto esto y me da el diagnóstico, no, es una herramienta que a mí me ayuda para poder discernir, para poder trabajar, para poder investigar, para poder estudiar y para poder prestar el acto médico, que es mi profesión. Entonces, bueno, tendría que ser de una manera más natural, que con el tiempo seguramente lo va a ser, pero hoy con todas estas cuestiones que van apareciendo, está, digamos, como en el ojo de la tormenta, porque la tecnología avanza y lo vemos en los celulares, lo vemos en la televisión, lo vemos en los distintos tipos de tecnología, desde el plasma al LCD al 4K, ¿no es cierto? Bueno, como eso en todo, como pasa en nuestros artefactos de uso doméstico, pasan en la aparatología médica. Entonces, en esa
cuestión, nosotros lo que tenemos que saber es cuáles son las bondades y los beneficios que nos pueden ayudar para realizar nuestra profesión. Bien, bueno, hasta acá, porque ya nos hemos extendido bastante, vamos a dejar el tema concreto de hoy, vamos a retomar el martes que viene con este mismo tema, así que si se quedan con cosas o consultas, lo traemos la clase que viene y vamos a hablar más específicamente de historia clínica electrónica, ¿sí? Voy a dejar de grabar, así no se hace tan largo.